son los informes de lectura en 3 páginas solamente. La primera página, ahí usted anota la información bibliográfica, nombre, el autor, el nombre, apellido, el año en que se publicó la obra. Bueno, están acá mismo en la descripción del informe de lectura, se encuentra esa información. El título del libro, la editorial, el año, el lugar también. Y acá, estas son las páginas. Entonces, el primer libro que debe leer es el Francisco La Cueva, Curso de Formación Teológica Evangélica, volumen 4. Ustedes deben darle lectura a la página 36, a la página 110, para hacer su primer informe de lectura. El informe de lectura en 3 páginas. La primera página, aparte de los datos bibliográficos, tienen que realizar, puede ser un bosquejo o también pueden realizar un mapa conceptual. Ahí usted determina cómo le resulta más cómodo, el bosquejo o mapa conceptual. Si no conoce muy bien cómo se confecciona un mapa conceptual, no es tan complejo, hermanos. Pueden consultar usted con un tutorial en YouTube o también pueden descargar algunos pasos prácticos de cómo confeccionar un mapa conceptual y ahí se le va a facilitar el realizar un mapa conceptual. Solamente en una hoja. Eso va en la primera hoja o la primera página. Un mapa conceptual o un bosquejo. En la segunda página, usted debe realizar un resumen completo del informe de lectura, que abarque todas las páginas, de la página 36 a la página 110. Un resumen donde predomine, por supuesto, lo más importante, lo más relevante, pero que quepa en una sola página nada más. No se preocupe de extenderlo a una página y media, 2 páginas. Simplemente limítese a una sola página, hacer un resumen completo. Cuando se realiza un resumen es similar cuando usted viaja, supongamos que viaja a Argentina y, y usted va a estar un mes completo en Argentina, o quizá un año, supongamos un año completo. Y usted visitó algunos lugares, Caminito, Loma de Zamora, Buenos Aires, Capital, entre otros lugares de Buenos Aires, en algunas calles también, algunos malls, algunas librerías. Usted estuvo un mes completo, un año completo ya, y después cuando usted regresa, le va a comentar o le va a contar a sus familiares su estadía en Buenos Aires, en 5 minutos, 10 minutos. Bueno, usted en esos 10 minutos le resumió completo su viaje a Buenos Aires. Usted fue el que escogió mencionar lo más importante, lo más relevante, lo que le llamó más la atención, la impresión más general que le quedó de ese viaje, se lo va a comentar a sus familiares. Así también se realiza un resumen. Usted registra en su hoja o en esa página lo más relevante, lo más importante, lo que considera trascendente de la lectura que usted realizó. Eso es un resumen en una sola página. Y en la tercera página del informe de lectura, usted debe realizar una evaluación crítica de la obra. Debe indicar cuáles fueron las fortalezas del autor, las debilidades del autor cuando escribe, de qué manera le ayuda a su ministerio también, con qué usted está de acuerdo, con qué doctrina usted está en desacuerdo, cuáles son también las nuevas preguntas que surgen en base a la lectura de ese libro. En eso consiste el informe de lectura, mi gente. Solamente en 3 páginas, por favor. Y no trate de reducir las páginas, las páginas, las letras, perdón, no lo reduzca a 9 o a 8, el tamaño 8, y no, no cambie los márgenes de la hoja, sino que tal cual como está en el computador, comienza usted a escribir. Porque algunos para hacer un resumen tienen que achicar las letras y extender también los márgenes de la hoja para que pueda caber todo lo que necesitan informar. Es un resumen nada más, hermanos. Eso es todo. No tiene que ser meticuloso la información que tiene que dejar ahí, solamente lo más relevante, lo más importante, lo más trascendental de lo que usted lea. Pregunta acerca del informe de lectura.
¿Está bien? ¿Está claro, verdad? Ahora, ¿Sí? ahora, ahora me quedó más claro, hermano. Yo estaba un poco preocupado, no lo entendía mucho, pero ahora me quedó más claro. Perfecto, muy bien. Excelente. Luego, el segundo informe de lectura es de Bain Gruden, del año 2005, Doctrina Bíblica. Y las páginas que usted debe leer, ¿cuáles son las páginas que usted debe leer de Bain Gruden? 229, a ver. Excelente. Esas son las páginas entonces, la página 229 a la 269. Y usted realiza exactamente lo mismo, un nuevo informe de lectura, en 3 páginas nada más. Luego debe leer usted a José Martínez, Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana, de la página 195 a la página 236. Después usted debe leer a Stanley Horton, Teología Evangélica desde una perspectiva pentecostal, de la versión en PDF, de la página 345 y 385. Esa versión en PDF yo se lo envié también a su correo electrónico. Si no lo tienen, tengo que enviárselo. La versión PDF está mucho mejor todavía que la que yo le envié. Además que la que yo le envié no está en todas las páginas. Acá sí, todas las páginas que necesitan ustedes leer para hacer su informe de lectura. Y el informe número 5, el trabajo yo tengo que enviar. Todavía estoy dándole la última revisión a este trabajo, hermanos. Tienen que leer de la página 12 hasta la página 83 de la doctrina y la predestinación desde una perspectiva arminiana boliviana. Todavía estoy corrigiéndolo, pero como tienen tiempo todavía, luego lo voy a entregar. Yo creo la próxima semana, yo creo que lo voy a enviar a todos sus correos. Los que necesitan que le imprima la obra, me dicen, por favor, yo lo envío este miércoles que nos toca presencial en Temuco, entonces yo le llevo impresa este trabajo de la predestinación de la perspectiva arminiana boliviana. El otro libro es de Leo Garrett, Teología Sistemática 2, de la página 416 y de la página 435. Ustedes van a quedar fascinados con esa obra. Es muy, muy bueno, muy buena la obra, ¿no? Tiene que estar ahí porque es muy neutro. Es, es también, eh, el autor trabaja con todas las posiciones, arminianas, bolivianas. Él cita al católico romano, ortodoxo, pietistas, puritanos, la patrística, los anabaptistas, los menonitas, los cuáqueros también. Él trabaja con todas las perspectivas de una doctrina en particular. Y en esta doctrina él va a trabajar con la doctrina de la perseverancia de los santos. Responde a esta pregunta si la salvación se pierde o no se pierde. Pero es muy meticuloso el autor. Trabaja con todos los versículos bíblicos, presenta también su posición como un bautista. Pero usted se va a dar cuenta, hermanos, cuando lea la obra, que es una posición arminiana, definitivamente, porque tal cual como opinan los arminianos, opinan los bautistas. Aunque los bautistas no se creen arminianos, mm, bueno, algunos con respecto a la doctrina de la salvación no se pierde o no se pierde, ni tampoco son calvinistas, pero los bautistas que no son bautistas reformados son arminianos, definitivamente, porque creen exactamente lo mismo que los arminianos. Ese autor le va a parecer muy bien, muy bueno. Acá entonces hoy día trabajamos la clase 1 y la clase número 2. Actividad de parte del estudiante, no hay ninguna. Hoy día estamos a 7 de mayo. La clase 3 y la clase 4 corresponde una clase presencial en Temuco y se va a entregar el informe número 1, la lectura número 1, el 14 de mayo entonces. Y después la clase 5 y 6, 28 de mayo corresponde nuevamente online, va a dar el examen online, ¿eh? No presencial. Y después 7 y 8 se entrega el informe número 3 el 4 de junio. Y así, ahí seguimos trabajando. En la bibliografía de su plan de curso tenemos varios libros. Estos libros están en la biblioteca del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, están en mi casa. Cuando tengamos ya una propiedad, ahí van a estar todos los libros disponibles. Pero igual los hermanos que necesitan los libros
está a disposición de todos los hermanos. Y la bibliografía, esta bibliografía que aparece en los planes de curso debe estar en la biblioteca, por eso es que aquí están todos los libros que se encuentran en la biblioteca. Uno de ellos es James Montgomery Bowie, Fundamento de la Fe Cristiana. Él es de la iglesia presbiteriana. Conviene leerlo para enterarse de en qué consiste la doctrina de los presbiterianos respecto principalmente a la elección, predestinación, entre otras doctrinas. James Dunn dieron culto a Jesús los primeros cristianos, de la editorial Verbo Divino, de una obra importantísimo. Es una obra de calidad, que son expertos mundiales del Segundo Templo, presentan la doctrina de Cristo o presentan o estudian acerca de Jesucristo desde una perspectiva histórica. Eh, Ellos son académicos muy importantes en el mundo. Falleció James Dunn. Pero esa obra dieron culto a Jesús los primeros cristianos, un argumento pero importantísimo para precisar cómo es que los cristianos primitivos daban culto a Jesucristo. Él dice que no es una especie de monolatría, sino que a Dios no se le adoraba sin la presencia del Hijo y del Espíritu Santo. Se adoraba a Dios Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. No había una jesulatría, pero sí había una adoración a Dios en Cristo y por el Espíritu. Millar Erickson, bueno, más conocido también en teología sistemática. William Evan, un autor muy antiguo, años 56 más o menos, que publicó en inglés, y la editorial Portavoz del 74. Es muy sencillo esa obra. Samuel Fernández e Izaguirre, Jesús, de Nazaret, de la Universidad, Ediciones, Universidad de Chile. ¿Es Universidad de Chile o Universidad Católica? Creo que es Universidad de Chile, está ahí. El, Creo que hay un error ahí con la Universidad de Chile, creo que es la Universidad Católica esa. Eh, ¿Dónde está ese libro? Bueno, después lo voy a buscar, creo que lo tenía aquí a la vista. Bueno, después voy a confirmar esa edición. Pero él es un profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y trabaja mucho con el Nuevo Testamento y aquí presenta al Jesús de los Evangelios, no al Jesús de la fe. El Aurelio Fernández, Teología Dogmática 1, de Biblioteca de Autores Cristianos. Esa edición o esta obra es de un sacerdote católico romano, un teólogo dogmático del catolicismo romano. Es importante porque cuando hablamos del catolicismo romano hay que tratar de entender bien de qué se trata, cuáles son los fundamentos, los argumentos que ellos emplean para sostener su punto de vista. En una oportunidad me hicieron una pregunta acerca de qué creían los católicos romanos con respecto a la Virgen María. Bueno, como no tenía un libro de teología sistemática del catolicismo romano, entonces tuve que comprarme varios libros del catolicismo romano, pero principalmente la teología dogmática, para saber específicamente cuáles son los argumentos acerca de María. ¿Qué más? James Garrett, Teología Sistemática, tomo 2, Casa Bautista Publicaciones. Con ese vamos a trabajar, con James Garrett. Joachim Nilka es también un autor muy importante, Jesús de Nazaret, de la editorial Herder. Vaine Gruden, un pastor reformado, bautista reformado. Eh, no es reformado, es una especie de nuevo calvinismo el de Vaine Gruden, porque al mismo tiempo cree en las profecías, por ejemplo, que están vigentes. Es continuista, una especie de continuismo moderado, por eso no puede ser reformado, sino que es calvinista, o nuevo calvinista. Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación, él es un católico romano y él estableció ese movimiento religioso en América Latina, la teología de la liberación. Es muy importante porque es muy influyente también en el mundo. Pablo Hoff, bueno, teología evangélica 1 y 2. Stanley Horton es pentecostal, Pablo Hoff es pentecostal, Stanley Horton son pentecostales. Francisco La Cueva falleció también, un evangélico de España.
es premilenarista, dispensacionalista. Tiene varios libros, La persona y obra de Jesucristo, curso práctico de teología bíblica, curso de formación evangélica. José Martínez falleció también, fundamento teológico de la fe cristiana, también un pastor, un teólogo también de España. Juan Müller, Doctrina Bíblica, San Luis, Editorial Concordia, él es un pastor luterano. Ahí nosotros podemos estudiar el luteranismo, qué cree con respecto a la predestinación, por ejemplo. No son calvinistas y tampoco son arminianos en ese asunto de la predestinación, pero están mucho más cercanos a los arminianos que al calvinismo en ese sentido. Y cuando hablan de los arminianos, en realidad no es el verdadero, auténtico arminianismo tal cual como cree. Por eso están más cercanos en ese sentido al arminianismo que al calvinismo. No son calvinistas bajo ningún punto de vista. Miguel Perman, un teólogo pentecostal también, un autor clásico, Matthew Pinzón, el editor, es un editor, La seguridad de la salvación. Ahí se encuentra en este libro de Matthew Pinzón, La seguridad de la salvación, los 4 puntos de vista acerca de la salvación. Presenta este autor, estamos acá, aquí estamos, Matthew Pinzón, La seguridad de la salvación. Él presenta un autor, no es que el editor nada más, pero presenta un autor su posición, que es el calvinismo clásico. También viene un calvinista moderado, en realidad un bautista, un bautista de un punto nada más, de la salvación no se pierde, todo lo otro no lo cree. Y los calvinistas clásicos no lo consideran tampoco como calvinista. Eh, También está el arminianismo reformado, otro punto de vista, otro enfoque acerca de la salvación. Y el arminianismo wesleyano. Esos son los 4 puntos acerca de la perseverancia y la seguridad de la salvación. Joseph Ratzinger fue el antiguo papa antes de Bergoglio, en Benedicto XVI, escribió la obra Jesús de Nazaret. Es una trilogía, maravillosa obra, muy conservadora, fundamentalista, diría yo, acerca de Jesús de Nazaret. Una obra de un alemán, un teólogo alemán. Ahí se van a encontrar ustedes con un teólogo de Alemania, cómo escriben los teólogos alemanes. Stanton Richardson, Manual de Teología Bíblica, lo utilizaba la Alianza Cristiana Misionera hace años atrás. Los arminianos, de teología arminiana weleyana, una de las familias de los movimientos Santía. Hermann Ritterborn, El pensamiento del apóstol Pablo, es una obra, eh, bueno, muy antigua, ya no se usa, ya fue superada por otros autores de teología del Nuevo Testamento como N.T. Wright, por ejemplo, James Doom también y Larry Hurtado. Bueno, ahí está mi trabajo también acá de la doctrina de la predestinación de una perspectiva arminiana waleyana. Esta obra lo voy a publicar, voy a tratar de hacerlo empastado, no sé cuánto me va a costar, pero voy a tratarlo de empastar esta obra. Tiene varias páginas, más voluminoso que las otras obras. En estos Trenchard también, muy antiguo. En Tibray, este es un otro académico muy importante, está vivo, gracias al Señor, por eso puede seguir escribiendo. Es uno de los académicos o expertos mundiales, hombres que están autorizados, o autores mundiales, autoridades mundiales del cristianismo del segundo templo. Es el verdadero pensamiento del apóstol. Ha escrito muchas obras, pero esa es una de las principales, está traducida al castellano. Raúl Saldívar escribe desde una teología sistemática, desde una perspectiva latinoamericana. Bien, ahí tenemos la bibliografía entonces, mis queridos hermanos, para que ustedes puedan adquirir ese trabajo, esa literatura. Bien, ahora entonces vamos a comenzar a presentar las clases de, aquí estamos, teología sistemática, entonces, teología sistemática 2. Bien, teología sistemática 2, cristología, soteriología, Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, bueno, acá está mi nombre.
A medida que nosotros vamos avanzando, mis hermanos, como siempre, ustedes pueden ir planteando las preguntas que vayan surgiendo, algunos comentarios, y ahí vamos trabajando. Este es un mosaico que se encontró en la iglesia Santa Sofía, en Constantinopla. Se convirtió después en una mezquita, luego en un museo, y, y me parece mucho que cuando lo estaban confeccionando para un museo, sacaron la pintura y resulta que debajo de la pintura estaba este mosaico. Es lo que alcanzaron a rescatar. Lo otro ya se perdió, pero debió haber sido muy extraordinaria la obra, ¿eh? Un mosaico bizantino, nada más y nada menos que un mosaico bizantino de la iglesia de Bizancio, de la antigua Constantinopla, de la Segunda Roma, del Imperio Romano Oriental, que desapareció en el año 1453, creo que fue la caída de Constantinopla, de cultura griega, pero políticamente era romano, el Imperio Romano Oriental. Y acá tenemos al Pantocrátor. El Pantocrátor es el Todopoderoso, a Jesucristo, lo tenemos ahí. Un mosaico del año 1261. Con respecto a Jesús, la persona y obra de Cristo constituyen el centro del cristianismo y su esencia fundamental. Son el centro de las escrituras, se promete su venida en el Antiguo Testamento, de manera muy embrionaria, por supuesto, en Génesis capítulo 3, verso 15, se dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya se promete la venida de Jesucristo en Génesis 3:15. También en los diversos tipos y símbolos, los animales para el sacrificio, como por ejemplo el cordero que se sacrificaba para el día de la expiación, simbolizaba la expiación que iba a llevar a cabo Jesucristo. Los corderos pascuales simbolizaban también el sacrificio de Jesucristo. Los sacerdotes simbolizaban a Jesucristo. Personajes como Melquisedec prefiguran a Jesucristo. David también es otra figura de Jesucristo. El maná es una figura de Jesucristo, esto lo dice el Nuevo Testamento, la serpiente de metal en el desierto. Son muchos los tipos y las figuras proféticas que describen e ilustran la venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En este sentido, el Antiguo Testamento viene a ser el preámbulo del Nuevo Testamento y la Biblia en su conjunto se convierte en el pedestal en el que se yergue majestuosamente la figura del Redentor del mundo. Es muy importante la figura de Jesucristo, o fundamental o esencial, la columna vertebral, el fundamento de la fe cristiana. Si se eliminara la figura de Mahoma del Islam, o el budismo, o la persona de Buda del budismo, el sistema religioso de estas creencias continúan intactas porque no se necesita a estas personas para continuar con este sistema religioso que ellos establecieron. Son los fundadores, sí, pero el sistema religioso puede continuar sin problemas sin estos fundadores. Pero del cristianismo, si se limita a la persona del Señor Jesucristo, del cristianismo, el cristianismo no podría existir, porque el cristianismo existe en la persona de Jesús, se fundamenta en la persona de Jesús. No hay cristianismo, religión cristiana, sin Jesucristo. La otra religión, el sistema puede continuar, pero en el cristianismo bajo ningún punto de vista, porque Él representa al Dios encarnado, el Dios que se hizo carne, que vino a morir por nuestros pecados para llevarnos al cielo, al paraíso, solucionar el problema del pecado. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los continuadores de la obra de Dios y estamos siendo reproducidos a la imagen de Cristo y estamos creciendo a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo. Y debemos representar a Cristo en la tierra y anunciamos de Jesucristo, oramos en Jesucristo, la persona de Jesucristo, Dios Padre, en el Espíritu Santo. Los cultos son
al nombre, la persona de Jesucristo. Los cultos son cristocéntricos. La Biblia es cristocéntrica, las alabanzas son cristocéntricas, la iglesia y la vida cristiana es cristocéntrica. Si se elimina a Cristo no existe cristianismo, es decir, es fundamental. Es imposible de que exista cristianismo sin la persona del Señor Jesucristo, por eso que es relevante o es fundamental. Ante la pregunta de quién es Jesús de Nazaret, se han ofrecido muchas respuestas acerca de Jesucristo. Se dice que fue un gran profeta, también se ha dicho que fue un inconformista, se dice que fue un rebelde, un fustigador de la hipocresía farisaica, un promotor de la justicia social, un amigo de pobres y marginados, un genio religioso insuperable. Otros, principalmente los liberales, lo han contemplado como un judío marginal, un profeta escatológico, un profeta del cambio social, un sabio, un ser humano del espíritu, un filósofo cínico itinerante, un campesino judío, un fanático judío escatológico. Cada una de estas interpretaciones han intentado explicar quién fue el Cristo histórico para distinguirlo del Cristo de la fe. Son más de 200 años tratando de buscar al Cristo histórico y todas estas son las distintas interpretaciones acerca de Jesús de Nazaret. Y usted lo puede encontrar en documentales, en artículos, en conversaciones también con sus colegas de trabajo, compañeros de curso. Le van a presentar distintos enfoques acerca de Jesús. Ratzinger, en su obra Jesús de Nazaret, en una de las 3 obras que él escribió, él dice, por mucha erudición que pueda exhibir un teólogo o un exégeta del siglo XX, nunca va a tener mayor autoridad que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta ahora, para acceder al conocimiento de Jesús, las únicas fuentes primarias que tenemos son los evangelios. Maravillosa la declaración de Joseph Ratzinger. Por mucha erudición que puede exhibir un erudito del siglo XXI, nunca tendrá mayor autoridad que los evangelios, porque estas son fuentes primarias. Accedemos al conocimiento de Jesucristo solo y únicamente por medio de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos tienen la suprema autoridad para conocer a Jesús. No importa la erudición, lo erudito, dónde haya estudiado, cuántos doctorados y cuántas especializaciones tenga, nunca logrará la autoridad que el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Marco, o el Evangelio de Lucas, o el Evangelio de Mateo, para conocer fielmente a Jesús de Nazaret. Eso dice Joseph Ratzinger en esa obra de Jesús de Nazaret. Bien. Es muy hermosa la imagen del, del arte bizantino. ¿Será que me gusta el arte bizantino? No sé, me llama la atención. Eh, pero esos son mosaicos, son figuras muy pequeñitas que se van pegando a la pared y van dándole forma a esta imagen. Acá el dorado representa el estado de la glorificación. Siempre va a representar eso, el estado de la glorificación. No sé qué otro, pero todo esto es simbólico para los bizantinos. Los herederos de Bizancio son la iglesia ortodoxa rusa ahora. Y está con esta imagen así de los 2 dedos. Los 2 dedos simboliza que Jesucristo es el Dios y hombre. Tiene 2 naturalezas, humana y divina. Y estos tres dedos que están acá, simboliza la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo es simbólico lo que encontramos en esta imagen. Es más realista que las otras más antiguas del arte bizantino. Esto fue evolucionando. Las imágenes bizantinas del Pantocrátor de Jesús, así como lo vemos ahora, la del siglo anterior, siglo V, por ahí más o menos sexto, eran más toscas, más rudas. En cambio acá un poco más realista. Cada vez se va haciendo más rico, mejorando el arte bizantino. Bien, mis queridos hermanos,
¿Algún comentario, alguna pregunta hasta ahora de lo que vamos viendo? Están ahí, ¿verdad? Me están escuchando, ¿cierto? Sí, mi hermano, sí, sí, Ah, aquí perfecto. estamos, hermano, yo. Acá. Sí. Muy Buenas bien. tardes, A aquí veces, estamos. Buenas excelente, tardes, aquí estamos. muy bien. A veces el micrófono este que tengo se queda sin batería, entonces no se va a escuchar. Cuando no me escuchen, me dicen, por favor. No, no se está escuchando, es porque el micrófono quedó sin batería. Bien, ya vimos entonces que sin Cristo no hay cristianismo. Sin Buda, sin Mahoma, el islamismo y el budismo continúan sin problemas, porque el sistema no se fundamenta en ello, ellos son simplemente orientadores, guías, pero su sistema seguiría, continuaría, pero la de Cristo en el cristianismo, bajo ningún punto de vista, puede existir. Hace mucho tiempo atrás me preguntaron, ¿hay evidencias históricas extrabíblicas de la existencia de Jesucristo? Bueno, habíamos estudiado, recuerdo, apologet- apologética, y ahí se encuentran evidencia de la historia o evidencia de la existencia histórica de Cristo, porque algunos, los ateos, incluso niegan que Jesús existió realmente en la historia, a ese nivel de incredulidad o de escepticismo. Los cristianos creen en alguien que nunca existió, es decir, en Cristo, nunca existió, lo inventaron nada, fue alguien hipotético. Bueno, vamos a ver documentos extra bíblicos, que sea parte de Mateo, Marco, Lucas y Juan, y Pablo, y Pedro, Santiago, entre otros, escritor de igual, hay testimonios extra bíblicos de la existencia histórica de Cristo. Y estos son los siguientes. Existe una carta de Mara Bar Serapión, de la segunda mitad del siglo segundo, estamos hablando del año 1150, después de Cristo. Alude al sabio rey de los judíos. Dice él, tras cuya ejecución el reino de ellos se desvaneció, el reino de los judíos. Claro, porque el año 70 ya desapareció los judíos, pero habla acerca de un sabio rey de los judíos. Tenemos entonces testimonios de esta carta de Mara Bar Serapión que alude a este sabio judío, no con nombre, pero es evidente que está hablando acerca de Jesucristo, sabio rey de los judíos, tras cuya ejecución el reino de ellos se desvaneció. Alude que este sabio rey judío fue muerto. También una alusión de Cornelio Tácito sobre la muerte de Cristo y la existencia de los cristianos en Roma en el año 112 después de Jesucristo. Él habla acerca de la muerte de Jesús y que existen cristianos en Roma ya en el año 112. Ya, tenemos dos cartas entonces, la carta de Mara Bar Serapión y Cornelio Tácito. Suetonio, él fue un gobernador de Bitinia en Asia Menor en el año 112 después de Jesucristo, y él describe la muerte de Jesús. Habla de un tal Christus, en realidad le llama Crestus en su escrito Vida de Claudio. Eh, en realidad está hablando acerca de Jesucristo, pero él no sabe pronunciarlo bien. Por eso le llama Crestus, pero evidentemente que se trata de Cristo. Plinio el Joven, gobernador eh, Plinio el Joven, gobernador el de Bitinia en Asia Menor. Perdón, ya mencioné a Plinio el Joven, sí, ya lo mencioné. El, También habla acerca de Plinio el Joven, de las prácticas culticas de los cristianos, es decir, la adoración, el rito de adoración que realizaban los cristianos. Flavio Josefo, el año 37 después de Cristo, habla de Jesús y comenta, en este tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas. Bueno, Flavio Josefo menciona o alude a Jesús. Algunos dicen que esto es una interpolación
cuando habla acerca de Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas. Algunos dicen que los cristianos interpolaron esa frase y se la atribuyeron a Flavio Josefo, pero en realidad una interpolación, nunca lo dijo Flavio Josefo. El Luciano el Satírico, siglo segundo después de Cristo, escribe: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Ah, ya, muy claro, siglo segundo ya está aludiendo a Jesús de Nazaret. Tenemos 5 informes, 5 documentos, cartas, alusiones extrabíblicas de la existencia histórica de Jesucristo. La carta de Mara Bar Serapión, Cornelio Tácito, Plinio el Joven, Flavio Josefo y Luciano el Satírico. Por lo tanto, no hay duda, y esto de la comunidad mundial, la erudición mundial, salvo algunas excepciones de los ateos, de la existencia de Jesucristo, históricamente, eso no se pone en tela de juicio, eso no se duda ni se sospecha, bajo ningún punto de vista. Eso está absolutamente confirmado. Bien, dijimos entonces que sin Cristo no hay cristianismo. Por esa razón, quizás algunos han dudado de la existencia del Señor Jesucristo histórico, pero hay evidencias históricas, alusiones a Jesucristo de documentos, como las que acabo de mencionar, y eso ya no se duda, nadie lo duda, ningún erudito de la comunidad mundial, todos están de acuerdo en la existencia histórica de Jesús. Ahora vamos a ver algunas antiguas doctrinas herejías, más bien, son herejías de Jesús de Nazaret. Estas herejías son naturales, son espontáneas, son entendibles también en la época en que surgieron, porque el cristianismo está recién surgiendo. Por una parte, es nuevo, no hay mayor debate, discusión, nadie ha opinado distinto para tratar de afinar un poco la naturaleza de la esencia de Jesucristo. Y además que los apóstoles son los que transmiten fielmente a las futuras o a las otras comunidades cristianas la fe. Ellos estuvieron con Jesús de Nazaret, hablan acerca de Jesús, le adoran, creen que es Dios, el Mesías, una vez que resucitó, ascendió de los cielos. Pero pronto el Evangelio va llegando a otras culturas y se extiende a otras religiones. Va creciendo, va arraigándose en otros contextos, en otras culturas también. Y, y no hay un proceso de, al parecer, de un discipulado profundo, sino que cuando se encarna el cristianismo en estas culturas, se produce una especie de sincretismo religioso, de asimilación. Se asimila el cristianismo, pero juntamente con elementos filosóficos y religiosos de, de las culturas que van a adoptar el cristianismo. Se entiende entonces por qué surgen estas doctrinas o estas herejías, porque no han abandonado sus antiguas concepciones, porque es muy difícil abandonar una cosmovisión que uno tenga. La cosmovisión es la forma de ver el mundo y de interpretarlo. Eso es cosmovisión. Cómo yo veo el mundo y cómo lo interpreto, cómo yo interpreto la realidad, lo que yo creo esencialmente porque me lo han enseñado mi cultura o me lo enseñó la filosofía en la cual yo vivo. Y todavía no se debaten estas creencias erróneas, después se van a debatir. Cuando surjan, se van a debatir, pero se van a demorar muchos años.
Y esto va a causar muchos problemas en la iglesia. En el año 325, después del Señor Jesucristo, se va a solucionar este problema en el Concilio de Nicea. 300 años van a discutir los cristianos acerca de preguntas fundamentales que tienen que ver con la esencia, con la naturaleza de Jesús mismo. Es decir, Él es Dios y es hombre. ¿Cómo puede darse esto? Porque se le adora, pero hay un solo Dios. ¿Cómo está compuesto Dios? Y ahí comienzan las interrogantes. En los evangelios a Cristo se le adora, se le rinde culto, se le ora, se le atribuyen características divinas, todopoderoso, está en todas partes, tiene todo conocimiento, es soberano, es eterno. Eso dice el Evangelio de Juan. Pero al mismo tiempo se dice que hay un solo Dios. ¿Cómo puede ser esto? Y también se dice que Cristo es un hombre. Y Juan dice, el que dice que Cristo no viene en carne, sea anatema. El que dice que Cristo no vino en carne, esa persona que profetizó así, no tiene el Espíritu de Dios. Es hombre, sangró, se cansó, durmió. ¿Cómo puede ser Dios entonces si hombre? Bueno, eso van a tratar de responder todas estas herejías. Unas herejías, una de las primeras fueron los ebionitas. Viene del hebreo ebión, que significa pobre, plural ebionim, pobres, y se caracteriza por la pobreza evangélica. Esta era una corriente heterodoxa, es decir, de diversas creencias judeo-cristianas de la era apostólica. Observe, fueron judíos que aceptaron a Jesucristo, creyeron en Cristo, pero sin abandonar las comprensiones judías tradicionales. Aquí estamos frente entonces a un sincretismo religioso, eso es, una mezcla de dos religiones. Los ebionitas aceptaban a Jesús como profeta, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Dios va a levantar un profeta de en medio de ustedes. Pero los ebionitas negaban su preexistencia. Usted entenderá por qué lo negaba. Porque hay un solo Dios, son judíos. Hoy en Israel Jehová vuestro Dios uno es. Hay uno solo que es eterno. Cristo no pudo haber existido siempre entonces. Es un profeta, eso sí. Sostenían los ebionitas que Cristo fue un mero hombre en quien el Espíritu Santo descendió en el Jordán, pero le abandonó en el Calvario. Un mero hombre. Nació de María juntamente con José. No fue eh, concebido por el Espíritu, sino que es una concepción humana nada más. Es un profeta, un hombre, un profeta. Pudo realizar milagros, claro, pero porque el Espíritu Santo descendió sobre él. Pero luego el Espíritu de Dios lo abandonó cuando estaba en el Calvario. Al decir que esto no vino solo mediante agua y, y sangre, se está aludiendo lo más probable a este grupo de los ebionitas, sino mediante agua y sangre, es decir, en el río Jordán y también mediante la crucifixión. Juan, el apóstol Juan, en su carta combate a estos grupos, los ebionitas. Rechazaron la autoridad de Pablo, a quien consideraban como un apóstata. Entonces, ¿qué hicieron los ebionitas? Negaron la deidad. Dijeron que es un hombre nacido de José María, en su bautismo fue capacitado para ser el Mesías mediante el descenso del Espíritu. Pero es un hombre nada más, no es divino. Negaron la deidad de Jesucristo. Otro grupo de herejías respecto a Jesucristo son los alogistas. Es decir, Jesús no es el logos. Negaron que Jesús fuera el logos, es decir, la palabra.
Rechazaron los escritos de Juan porque sus enseñanzas sobre el Logos contradecían el resto del Nuevo Testamento. Nació maravillosamente de una virgen. Cristo descendió sobre él en su bautismo. Dicen casi lo mismo de los ebionitas. Cristo descendió sobre él en su bautismo. Entonces, hace la diferencia entre Cristo y Jesús. Jesús es un hombre nada más, nació maravillosamente, pero no es el mismo Cristo. Es diferente. Hay un Jesús y otro es Cristo. Jesús no es el Logos, es decir, el verbo, la palabra eterna, preexistente de Dios. No, no es eso. Cerinto, por otra parte. ¿Qué dijo Cerinto? Cerinto dijo: Jesús es un hombre ordinario, hijo de María de José. Cristo era un espíritu superior que descendió en el Jordán y luego se retiró en la crucifixión. Cerinto pertenecía a la secta pagano-cristiana de los gnósticos. Cerinto decía: no, Cristo no es entonces es un hombre ordinario nada más. Se retiró en la crucifixión. También hacía alusión entre Jesús y Cristo. Jesús es una persona, Cristo es otra persona. Son dos personas distintas. Cristo descendió sobre Jesús, por eso realizó las obras y después en la crucifixión le abandonó. Todos ellos niegan la divinidad de Jesús. Jesús no es Dios, es un hombre nada más. Pero ellos quieren conservar el monoteísmo. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Uno solamente es Dios. Jesús es un hombre nada más. Eso dicen los ebionitas, los alogistas y Cerinto. Los docetas ahora. Los docetas negaban la realidad terrenal del cuerpo de Jesús al otro extremo. Los primeros negaban que Cristo era Dios. Ahora el otro extremo niega que Cristo sea hombre. Procede el término doceta del griego doqueo, parecer. Es una rama también del gnóstico, del gnosticismo. Cristo había de ser puro y la materia mala. Como son gnósticos, ya creo que había hablado de los gnósticos anteriormente, ¿cierto, hermanos? Si me recuerdan, por favor, si no lo he hablado, me comentan, ¿no? Si lo hablé y Sí, después se olvidó. sí, hermano. Lo había hablado, ¿cierto? Los gnósticos, ¿cuál es la característica de estos grupos? Gnósticos distinguían entre la materia. ¿Qué decían con respecto a la materia? Es ¿Es mala, mala, decía o no? ¿sí? Y el espíritu es bueno, ya. Eso es lo que creían los gnósticos, eran dualistas en ese sentido. Dualistas. Bien. Los gnósticos son dualistas. La materia es mala, el espíritu es bueno. Los docetas son gnósticos. Cristo, decían los docetas, había de ser puro y la materia mala. El Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia del cuerpo humano. De hecho, eso significa doceta, viene de doqueo, parecer. Era algo etéreo, que no fue concebido en el vientre de María, sino formado en el cielo y expelido como por un canal a través del útero de María. Negaban la realidad de la humanidad de Cristo, diciendo que solo había sufrido y muerto en apariencia, pero no era de carne y huesos, no tenía carne, no tenía huesos, era apariencia, una apariencia humana nada más. Murió en apariencia, no tenía carne, no tenía huesos. También hay otra enseñanza de un falso concepto del anonadamiento del Hijo de Dios. Cuando el Verbo se encarnó, dejó de ser Dios, dicen otros. Esto es un falso concepto de la kenosis. Vaciamiento significa kenosis. Basado en Filipenses capítulo 2, verso 7, donde dice, y él siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. La kenosis se despojó, ahí lo entienden como que se despojó de su divinidad. De ahí viene el término de un falso concepto de anonadamiento del Hijo de Dios. Influyeron en las herejías cristológicas de los primeros siglos, especialmente en una rama del monofisismo, que se revivió luego en el siglo XX por algunos teólogos alemanes y estadounidenses. El
consiste esta herejía en creer que Jesús, al encarnarse, el Verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado de su poder divino. Fue un hombre nada más, pero no fue el Dios hombre hecho carne. Sí, hermano Daniel. No, hermano, estaba estornudando, perdón. Ah, ok. Había escuchado como que alguien Sí, dijo, profe, parece que escuché, no sé, no, fue el estornudo, entonces. Sonó como si no, me hubiese estado diciendo. estornudé y no, estornudé y no alcancé a apagar el micrófono, hermano. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Bien. Con respecto a los docetas, como no creían que Cristo era materia, sino que creían que solamente era una aparición, cuando caminaba en la tierra o la arena no dejaba huellas, porque no tenía peso ni tampoco tenía sustancia. Los anteriores, los ebionitas, Jesús no es, ellos decían, no es Dios. Negaban la humanidad de Jesús. Negaron la deidad acá. Eso, negaron la deidad. Los docetas negaron la humanidad de Cristo. Jesús no es un humano, sino un espíritu nada más. Y acá un falso concepto del anonadamiento, cuando el verbo se encarnó dejó de ser Dios. Fue un humano nada más, pero no fue Dios. Después surgieron otras herejías. Una de estas herejías es el monarquianismo dinámico. Monarquianismo literalmente soberanía única, eso significa monarquianismo, soberanía única. El fundador fue Teudoto. En el año 190 después de Cristo fundó el monarquianismo. Pero el máximo representante fue Pablo de Samosata, entre el año 200 al año 273 aproximadamente. Admitía a Pablo de Samosata en Dios una sola persona, viendo en Jesús un mero hombre, cuya conciencia de ser portador del logo divino fue creciendo bajo el poderoso influjo del Espíritu hasta llegar a merecer los honores divinos. A esto se le denominó la apoteosis, pero nunca llegó a ser Dios en su esencia. El Logos no es sino la revelación del Padre, mientras que el Espíritu no es otra cosa que el poder de Dios que controla la vida de Jesús. El Espíritu entonces es una especie de algo impersonal que controla la vida de Jesús, el hombre. En eso consiste el monarquianismo. Distinguió entre Jesús y el Logos. Jesús es como cualquier otro hombre. Logos es la razón divina impersonal que se hizo morada en Cristo en su bautismo. Él llegó a merecer los honores divinos, pero nunca llegó a ser Dios en su esencia. En eso consiste el monarquianismo dinámico, porque el monarquianismo cree que en Dios existe una sola persona. No, no se escucha nada. O soy yo nomás quizás. Escucha nada, ¿verdad? Pero ahora yo escucho, ¿cierto? No me Sí, mi escucha. hermano, ahí le escucho. Sí. Sí, ahí se Ah, escucha. que quedé sin. Se agotó la batería de mi micrófono. Tenía otro micrófono antiguo. Me gustaba usar el otro micrófono antiguo, pero si pongo el otro, quizás eh, no lo escuche. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba por si acaso, por si acaso. Voy a hacer la prueba. Si lo puedo anotar directamente, pero si no lo escucho, no puedo trabajar con esto. Tarán, tarán. Vamos a ver. Mis hermanos, ¿me escuchan ahora o no? ¿Pueden hablar, por favor? Sí, Si yo lo están escucho bien. hablando. Ya. Están hablando, pero yo no lo escucho. Ya, ahí es el problema. Mi hermano Miguel estaba hablando, ¿verdad? Sí, Sí, pero yo no lo escuchaba. Así que no me sirve este micrófono. Oye, vamos a trabajar así, ¿no? ¿Qué más aquí? Sí, dice aquí.
Su micrófono ahora sí, se escucha perfecto. Ya, estaba diciendo que el monarquianismo cree que existe una, aquí vamos a enfatizar, única persona en Dios. Ahí está. El monarquianismo cree que existe una única persona, una sola persona en Dios. Ya. Eso es lo que cree el monarquianismo en general. El monarquianismo dinámico, Jesús no es el Logos. Es un hombre que eh, sufrió una especie de, recibió honores divinos, apoteosis, pero nunca llegó a ser Dios en su esencia. El otro monarquianismo se le denomina el monarquianismo modalista. Negaron la humanidad de Cristo. Vieron en Cristo un modo o manifestación del Dios único, y su principal representante fue Sabelio. En Dios hay una sola persona, también dijeron los modalistas, con tres modos distintos de expresarse. Monarquismo modalista, sistematizador fue Sabelio, hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos, Padre, Hijo o Espíritu Santo, con tres modos distintos de manifestarse, como creador, como redentor y como santificador. Hasta aquí no hay problema con su afirmación, pero la dificultad viene cuando dice que el Padre, Hijo y Espíritu son una única hipostasis o prosopón. Dios nómada, simple, indivisible, constituye como el Hijo una única persona. Esta persónica única es la iopator, está en griego, se revela al mundo creado como legislador Padre en el Nuevo Testamento, se revela como el Hijo, y desde Pentecostés se revela como Espíritu Santo santificador. De forma sucesiva y constituyen tres aspectos, virtualidades, modalidades, como tres nombres de un mismo ser. Modalidades que son transitorias, duran únicamente lo que dura su actuación, en un movimiento de despliegue y de repliegue divino. En eso consiste el monarquianismo modalista. Monarquianismo Mi modalista, hermano Pablo, sí, hermano Daniel. entonces el monarquianismo modalista negaba la Trinidad también. Claro, no, aquí tanto el monarquianismo modalista y el dinámico no son antitrinitarios. Aquí lo voy a anotar mejor. El monarquianismo, los dos, ¿lista? No son, no son trinitarios. Los modalistas, tanto, perdón, el monarquianismo, tanto el dinámico como el monarquianismo modalista, no creen en la Trinidad. No son trinitarios, son antitrinitarios. Los actuales solo Jesús o las iglesias Mm, pentecostales unitarias son sabelianos. ¿Qué más? Otra iglesia, la Iglesia de la Luz del Mundo, que en realidad es una secta, porque para que exista esa secta, el fundamento no es en realidad Cristo, sino que el claro. fundamento de esa iglesia es el apóstol Gabriel García, no sé cuánto el nombre, Joaquín Pérez, creo, Joaquín, no me acuerdo, que está actualmente en la cárcel en los Estados Unidos por abuso sexual a menores, por violación, Mm, no me acuerdo, estupro, no me acuerdo, pero tiene años, sí, por violación, pero fueron como cinco personas de la iglesia que lo denunciaron, pero son muchos más, que no se atrevieron a denunciarlo porque tenían miedo, y porque están dentro de la iglesia. Y esa iglesia es una secta. Joaquín, no me acuerdo, González, no me acuerdo el apellido. Hasta en Netflix hubo un reportaje acerca de él. Pero esa iglesia son también Joaquín sabelianos, son Nason sabelianos. García, dice el hermano Roberto.
¿Cuánto? Nason García, dice el hermano Roberto. Sí, Nason García, eso es, Nason García, sí. Ellos son los fundadores de esta iglesia, La Luz del Mundo. En Temuco hay una iglesia, la que está en Pedro Valdivia, la bajada de Pedro Valdivia. Yo creo que alguien Sí, lo... Ahí hay sí una. la he visto, sí. Esa es la iglesia La Luz del Mundo, pero el fundamento de esa iglesia es el apóstol. Sin apóstol no existe esa iglesia. Mm, Una secta también de los mormones, una secta dentro de los mormones, no los mormones, sino una secta dentro de los mormones. También el profeta, el que le da su fundamento a la iglesia. Si no existe profeta, no hay iglesia. Bueno, son muy, muy sectarios todos estos grupos. En cambio, las iglesias evangélicas, aunque no haya obispo, no haya pastor, no haya, ¿qué puede ser? Un líder, la iglesia igual sí existe porque el jefe, el fundamento es Cristo. Pero en esta iglesia no. Son unitarias también. Hay otro movimiento judío mesiánico de raíces hebreas. ¿Cómo son tantos grupos? Algunos de ellos, de las raíces hebreas, son también sabelianos, no creen en la Trinidad. En una oportunidad conversé con uno de ellos, uno de raíces hebreas, y le pregunté, porque me dijeron que conversara con él para convencerme de que no era evangélico y no era judaizante. Conversé con él, me dieron el teléfono y conversé con él. Y estuve realmente, hermanos, como 3 horas conversando con él. Fueron hartos, y terminé de conversar con él porque ya después me estaba dando hambre y quería almorzar. Y le dije, le iba a cortar. Pero le hacía la pregunta, muy sencillo. ¿Usted cree en la Trinidad? Sí, yo creo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero usted cree que son 3 personas y un solo Dios, y me desviaba la conversación, me hablaba de otros temas, me hablaba de la Reina Valera, me hablaba de Navidad, me hablaba de no sé cuántas otras cosas, pero siempre desviaba la conversación y tenía un- una gran verborrea, una gran capacidad de, no sé si decir, manipular la conversación, no sé, pero encantaba o sí, encantaba o monopolizaba la conversación, eso es el término correcto, monopolizaba la conversación y los desviaba y, y también dirigía la conversación, él le daba su destino a la conversación. Y la pregunta era muy simple, si es trinitario o no, si cree que el Padre e Hijo son 3 personas distintas, distinguibles, eh, dentro de la vida un Dios, pero con 3 personas que se pueden distinguir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no se pueden confundir. Al final me dijo que eso era un error de nosotros los evangélicos, todavía cree que es evangélico, un pastor evangélico, pero la doctrina ya no es evangélica. Pero decía, ese es el error de nosotros los evangélicos. Como él todavía se cree evangélico, piensa que su deber es corregir a los evangélicos y, y ayudarle a reformarse a la verdad, que es sabeliana. Tan convencido que el sabelianismo es la verdad. Y me dijo que creía en una Trinidad manifestada. Ah, manifestada en sabeliano entonces. En sabeliano, eso es la clasificación de su creencia es sabeliano. Y después me habló del día sábado, que había que guardarlo y que una vez que alguien ya sabía los nombres de Dios, ya no debía referirse a Dios, a Jesús, a Cristo, sino que debía utilizar los nombres correctos, revelados, que era Yeshua, Yeshua Hamashia, Ruach HaKodesh, Elohim, Adonai o el Eterno, pero nunca más utilizar el nombre en castellano para referirse a Dios. Y había que guardar todas las fiestas judías también, no, el día sábado también. Era judaizante, pero no era de las iglesias pentecostales unitarias, unicitarias, sino que era de raíces hebreas. La raíz hebrea, hermano, es una mezcla pero impresionante de judaísmo, de pentecostalismo, de sabelianismo. Y hay otro grupo en Chillán, también conversé con un pastor, era evangélico, y todos ellos eran evangélicos. Ellos creen que todavía son evangélicos, pero me ofreció un curso de hebreo. Me dijo,
a los estudiantes del Instituto Bíblico Pentecostal le ofrezco hebreo. Yo no sé por qué me lo dijo, si de verdad o simplemente para iniciar una conversación, nada más. Bueno, le dije que quería conversar con él y conversamos. Y le pregunté después en qué creía, si creía en la Trinidad o no. Y él comenzó a hablarme y yo le dije, pero eso es sabeliano, no, no es sabeliano. Monarquianismo dinámico tampoco es monarquianismo dinámico. Eso es arrianismo, tampoco es arrianismo. Entonces, ¿qué es lo que es? Le dije yo. Porque usted no cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas, diferenciables, distinguibles. Y no es arriano, no es abeliano, no es monarquismo dinámico. ¿Qué es lo que es? Entonces, cómo usted puede describir eso que usted me está indicando? Y él me dijo binitario. Primera vez que me encuentro con ese nombre, ¿ah? Era binitario. Es decir, Dios, Padre, Hijo, son Dios y el Espíritu Santo ni siquiera es una persona, ni siquiera se preocupan de ese tema. Pero también era del movimiento Raíces Hebreas. Bien, continuemos entonces, mis hermanos, con las herejías cristológicas. Quiero ver la hora para no... Vamos bien. Perfecto. Los otros son los gnósticos. Los gnósticos distinguían entre cuerpo y espíritu. Cristo descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo, pero lo dejó antes de la crucifixión. Para otros Jesús no era otra cosa más que un fantasma nada más. Cuando caminaba por la arena no dejaba huellas porque era una especie de un fantasma. Habían varios grupos de los gnósticos. Ellos eran un grupo filosófico, pero en realidad más que filosofía, esto lo advierte Alfonso Ropero, el presidente actualmente de la editorial CLIE. Y él afirma que estos gnósticos no son no es una filosofía, más bien es una especie actual, podría ser clasificada como una secta religiosa, con elementos filosóficos, claro. Hay una secta religiosa que son los gnósticos y se le predica a Jesucristo, y ellos creen que han fascinado, encantado con la historia de Jesús. Pero luego dicen, pero es muy simple la historia de Jesús, es muy sencilla. Nosotros estamos más acostumbrados con la especulación, con la profundización doctrinaria, con lo abstracto, con la profundización filosófica. Tenemos tiene que ser un poco más robusta la teoría o la comprensión de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, debemos implementar la terminología y la filosofía gnóstica para darle mayor, o hacer el cristianismo más robusto, más aceptable para la gente inteligente o los espirituales, para los intelectuales, para ellos, para los filósofos. Entonces mezclaron el cristianismo con la filosofía gnóstica. Y por eso llegaron a esta herejía. ¿Se entienden? No aceptaron, que pensaron que el cristianismo era para gente muy básica, para los pobres, eh, las personas sin las capacidades de razonamiento intelectual profundo y abstracto. Eh, ellos se vieron así un insulto a nuestra inteligencia, a nuestra cultura, o a nuestra intelectualidad, que se nos hable de un Cristo así en esos términos tan sencillos. Por lo tanto, había que mezclarlo con el gnosticismo. Esos eran los gnósticos. Escribieron libros, muchos libros, evangelios también, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, son algunos de estos evangelios gnósticos, son muchos. No recuerdo cuántos evangelios, pero son como 250 y tantos, más o menos perdón, pseudoepigráficos que corresponden a este mundo de los gnósticos. No lo leían en la lectura pública de las iglesias cristianas porque era muy complejo de entender, era muy difícil de asimilar, no se entendía lo que quería decir. Es como cuando usted abre una obra filosófica de Heidegger o de cualquiera, puede ser, de cualquier obra filosófica, y va a ser muy complejo, a menos que sea... Algunos son entretenidos, ¿ah? Como de Friedrich Nietzsche, por ejemplo, muchas metáforas, es entretenido leerlas de Friedrich Nietzsche.
pero algunos son muy difíciles de asimilar, muy complejos. Por lo tanto, los evangelios tenían esa misma cualidad, complejo de digerir intelectualmente. Por eso no se leía. Y lo que era fácil de entender, eso se leía en la lectura pública. Apolinar es otra de las herejías que surgieron durante este periodo. Apolinar era un obispo de la Odisea en el año 361 al año 390 después de Cristo. Aceptaba la plena deidad de Cristo como el Hijo de Dios, sin embargo negó la plena humanidad de Jesús. Afirmó que el Verbo suplía la naturaleza humana de Cristo, la parte racional de la voluntad en la que reside el libre albedrío. Apolinar dijo que Cristo no es no es hombre. El Logos, que representa la divinidad completa del Hijo, había reemplazado al espíritu humano en el hombre, llamado Jesús. Por este medio, Apolinar realizaba la unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesús. Miller Erickson sintetiza la teoría de Apolinar en su libro, en su obra de teología sistemática. Dice él que lo que el Logos tomó no fue toda la humanidad, sino solo la carne. Esto es el cuerpo. Esta parte no se podía animar por sí sola. Tenía que haber una chispa de vida que la animara. Esta era el Logo divino. Tomó el lugar del alma humana. Por tanto, Jesús era humano físicamente, pero no psicológicamente. Interesante lo que dice Apolinar. Era humano físicamente, pero no psicológicamente, porque psicológicamente era divino. Tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. Su alma era divina. Jesús, aunque era humano, era poco distinto a los demás humanos, ya que él carecía de algo que los otros tenían, es decir, un nous, que tiene que ver con una mente humana. No tenía una mente humana tampoco. Su mente era divina. Por tanto, entre él no había posibilidad de contradicción entre lo divino y lo humano, porque no había humano en él. Su cuerpo, la cáscara, era humano, el ropaje era humano, pero la sustancia, su alma, su pensamiento, su mente, su razón era divina. Solo había un único centro de conciencia, tenía solamente una conciencia, y esa conciencia era divina. Jesús tenía una sola voluntad, y esa voluntad era divina, no tenía voluntad humana. Por tanto, no podía pecar, porque su persona estaba totalmente controlada por su alma divina. La ortodoxia sostenía que en Jesús estaba formado por dos partes. La ortodoxia, es decir, la doctrina correcta. Jesús está formado por dos partes. Una parte de humanidad, un cuerpo y un alma humana. Apolinar decía que solamente era el cuerpo humano. En cambio, la ortodoxia decía el cuerpo y también el alma de Jesús es humana y una parte divina. El alma también era divina. Tenía dos almas, entonces, un alma humana y el alma divina. Es una paradoja, pero estamos obligados a aceptarla como verdad divina revelada más allá de nuestro entendimiento. La idea subyacente es que a Jesús no le faltaba nada de la humanidad, lo que significa que tenía un alma humana y un alma divina, pero ese hecho no le hacía tener una personalidad doble o dividida. Al aceptar la enseñanza de Apolinar, tendería a negar de la parte más característica de la humanidad, que es la voluntad, la razón, la mente humana. Esta herejía de Apolinar fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después del Señor Jesucristo. Apolinar entonces decía que Jesús era una unidad compuesta, parte de la composición era humana, el resto era divina. Lo que el Verbo tomó no fue nada, no fue toda la humanidad, sino solo la carne, el cuerpo. Era humana físicamente, pero no psicológicamente. Tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana. No tenía voluntad humana, sostenía Apolinar. ¿Esto cómo lo puedo cambiar? Ah, sí, cambia, qué bueno. La analogía. Un alma humana implantada en un león, aquel animal no se comportará como tal, sino será gobernado por la psicología humana. Era como un hombre que se encarna en un león, ese león dejará de ser león, tendrá solamente el cuerpo de león,
pero se comportará, actuará, pensará, sentirá como un humano, porque un humano es el que se encarnó allí. Así pensaban los de Apolinar. Es una herejía, fue condenada en el Concilio de Constantinopla, año 381. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos, de todas las herejías que hemos estado viendo? Aquí escribió, hermano Roberto dice, sí, nunca había pensado que Cristo tenía dos voluntades, diotelismo o dos almas. Claro que sí. No. Nunca había, hermano, pensado que Cristo había tenido dos almas. Muy bien. Bueno, qué bueno que está estudiando teología sistemática entonces, porque ahora ya se está afinando un poco la doctrina acerca de la naturaleza y la esencia de Jesús de Nazaret. Después vienen más herejías, mis hermanos. Viene Arrio de Alejandría. El Cualquier herejía. verbo. Sí, hermano, ¿quién te habló? Hermano Daniel, parece. No, harta herejía, le digo. Sí, sí, muchas, muchas herejías. Las herejías entonces son muy antiguas. En realidad las herejías actuales son las mismas herejías antiguas nada más. No hay nada nuevo. Todas son las mismas repeticiones de los antiguos. Mm. Arrio, había un libro, hermano, que no lo pude comprar, lamentablemente. Por los recursos, no tenía los recursos, ¿sabes? Cuando fui a Santiago, me compré lo más fundamental, pero ahora me estoy dando cuenta que lo necesitaba. Y bueno, voy a conseguírmelo. En algún momento, tengo que tener ese libro hace tiempo, lo ando buscando, más de como 5 años más o menos. Estaba esperando en Busca Libre que bajara un poco. Es de Arrio, es el libro, Arrio. Deben ser buenas, buenas páginas, 300 y tantas páginas de tener la obra, pero necesito saber qué escribieron acerca de él. Porque era una herejía, pero fue la más poderosa. Fue la doctrina oficial dentro del Imperio Romano en su momento. Y los trinitarios fuimos los herejes. El, fue Atanasio el campeón que luchó contra Arrio, pero después el imperio se hizo arrianista. Y después vinieron los capadocios, los padres capadocios. Gregorio Nacianceno en sus 5 discursos teológicos pudo combatir a los arrianistas y vencerlos, lo derrotó. No me acuerdo el concilio. Constantinopla creo fue 381, pero donde se confirma la doctrina trinitaria y la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Pero el arrianismo fue la herejía más poderosa dentro del Imperio Romano y del cristianismo. El cristianismo alguna vez fue arrianista el oficial. Fue un presbítero de Alejandría en el año 313, comenzó a difundir los errores en el año 318, fue condenado en el Concilio de Nicea 325. Atanasio fue el que lo combatió. En el Concilio de Nicea, mis hermanos, fue, fue muy tenso el concilio. Dramático también porque llegaron obispos mutilados, muy, muy golpeados, porque venían saliendo de la persecución romana. Venían algunos torturados y con las secuelas de la tortura y mutilados también. Había uno que se llamaba Nicolás. Cuando escuchó la exposición de Arrio de Alejandría, fue tanto la indignación y la cólera, dicen los peruanos, que se paró de su asiento y fue a darle un golpe en la cara, una cachetada en la cara a Arrio de Alejandría al exponer tal blasfemia que para él le consideró, pero de lo más indigno dentro de un cristiano, y sobre todo si era un presbítero de la iglesia de Alejandría. Se agarraron a combo, mis hermanos, en el concilio de Nicea. Bueno, no a combo, sino le dieron un palmetazo a Arrio. Perdió la paciencia, no tenía dominio propio, parece Nicolás. Bueno, después lo canonizaron como santo de la iglesia oriental, creo que fue. Solo, ¿qué decía Arrio? Dios es la única fuente de todas las cosas. Lo único
no creado que existe en todo el universo. Solo Él, es decir, Dios, posee los atributos de la deidad. No puede compartir su esencia o su ser con nadie. Si otro ser participase de su divina naturaleza, sería necesario hablar de dualidad o multiplicidad de seres divinos. Solo Dios no es creado y eterno, solo Él. No creó directamente la tierra, pero lo hizo por medio del Verbo, el agente de la creación y obra continua en el mundo. El Verbo también es un ser creado. Es terrible esto. Ahí ya se enojó, se encolerizó Nicolás, cuando Barrio dijo, el Verbo también es un ser creado. Un obispo también de una iglesia muy importante que en Chile dijo, de todas las cosas más hermosas que Dios creó, la más extraordinaria que Dios creó fue a Jesucristo. Una herejía, pero terrible de una autoridad dentro de una iglesia. Ya con sola esa expresión amerita la excomunión de la congregación, el expulsarlo y degradarlo al cargo, o expulsarlo de la iglesia, porque aunque será obispo de una iglesia, pero al decir, o sea, la máxima autoridad cristiana de una iglesia, decir que Cristo es un ser creado, eso es arrianismo. Y la iglesia lo condenó al decir que Jesús es un ser creado. Es una herejía, pero espantosa. ¿Y qué más decía Barrio de Alejandría? Siendo totalmente diferente en esencia del Padre, el Hijo es capaz de cambiar e incluso de pecar. Por medio de este ser creado, es decir, por medio de Cristo, el más noble de los seres creados, Dios creó todos los demás seres. De ahí que puede ser llamado demiurgo, es decir, artesano manual del universo. El Verbo es una especie de semidios, un ser intermedio entre Dios y el resto de la creación, el agente mediante el cual el Padre les había creado y continuaba relacionándose con ellos, pero no era Dios en el sentido pleno. Bueno, con respecto al fundamento del arrianismo son varios. La característica fundamental de Dios es la soledad. En Dios habitan dos poderes, la palabra y la sabiduría. La creación fue realizada por una sustancia independiente creada por Dios. El ser del Hijo es diferente al ser del Padre. El Hijo no es verdaderamente Dios. El Hijo es una creación perfecta del Padre. El alma humana de Cristo fue reemplazada por el verbo o logos. El Espíritu es una tercera sustancia creada también, decían los arrianistas. Por tanto, todo cristiano que diga que Cristo es un ser creado, eso es una herejía. Tienen que mandarlo al discipulado básico para que salga de ese error y no puede permitirse dentro de un púlpito evangélico a alguien que sostenga una herejía de tal magnitud, de tal escándalo, que es muy bochornoso dentro de un ministro del Evangelio que predica algo de semejante naturaleza, una herejía que ya fue condenada a 325, hace mucho tiempo atrás. Y eso fue el 325, mi hermano, ¿ah? 325. Estamos nosotros ahora en el año 2025, hace 1700 años atrás se desarrolló este concilio. Estamos celebrando entonces este año 2025 1700 años del Gran Concilio Ecuménico Universal de Nicea. Después vinieron los semiarrianos. Los semiarrianistas dijeron que el verbo poseía una naturaleza semejante, homoousios, a la del Padre, pero no de la misma homousis, sustancia. Los arrianos dijeron, Cristo es semejante a Dios Padre, pero no de la misma esencia. Semejante nada más. Parecido, pero no igual. Nunca es Dios eterno. Aquí estamos en el Concilio de Nicea. Ya. Concilio de Nicea dice así. A ver, son las 8:30 ya, mis hermanos. En la segunda parte, cuando volvamos del recreo, vamos a leer el Concilio de Nicea, porque ya estamos en la hora.
Entonces lo trabajamos con mayor calma el Concilio de Nicea, lo que se estableció ahí. Y después volvemos y seguimos trabajando en la siguiente parte. Mientras tanto, vamos a tomar un descanso de media hora y volvemos a las 9 en punto, por favor, mis hermanos. Vamos a apagar. Bueno, ustedes tenían, tienen apagados todos los micrófonos y las cámaras. Yo voy a apagar la cámara y el micrófono. Ahí nos vemos más Bueno, mi tarde, por hermano, ahí. Muy bien.